Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka, en la serie de solo Lamborghini. Interesante cita la que tenemos hoy en esta carrera en un circuito que es muy demandante con la estabilidad y la tracción. Y este Lamborghini no se caracteriza precisamente por el máximo control, sino por la aceleración descomunal que desprende desde las ruedas traseras. Así que es un coche que hay que llevar con mucho cuidado, tratar de calentar los neumáticos delanteros, que por último son los que nos ayudan a dirigir a este toro rabioso, y ver si podemos escalar posiciones en tan poco tiempo, porque son apenas 5 vueltas en este circuito que ya sabes que la transferencia de peso es donde está precisamente el truco. Hay que encontrar la forma de atacar las curvas desde adentro, tratando de rozar los pianos para conseguir un poco más de espacio de rotación en la salida y regular mucho el acelerador para que el coche no se derrape y de esa manera no sacrifiques tanta goma. Muy pronto haciendo la 10ª plaza con algunos empujones, algunos contactos que son difíciles de evadir en un circuito tan estrecho. Aquí vemos a otro piloto que se fue directo a la trampa de arena y ahora me vi obligado a salirme del límite del asfalto, pero el sistema me perdona, debe ser porque estamos comenzando. Y ahí vemos a otro que se fue largo en la frenada, otro me arrastra justo en el término de la curva y casi me complica la carrera, pero logro sobrevivir, logro recuperar el control, así que sostenemos el coche todo lo mejor que podamos. Estrategia conservadora, neumático intermedio hasta el final, carrera corta, pero como hay tanto desgaste en el neumático, pues no me atrevo a usar el compuesto blando porque sé que no van a sobrevivir a todo el desarrollo de la carrera. Así que me alineo con el compañero Cap Kidney, que está alineado conmigo en el sector más veloz del circuito, a ver cuál de los dos entra primero en el embudo de la curva intermedia. Logro frenar más tarde y me zafo de ese pequeño conflicto y logro superarlo con un poco más de valentía. Cuidadito en la chicana, que es donde la cosa siempre se pone difícil, también en la transferencia de peso, que es inmediata. Los cambios de dirección a este coche no le gustan mucho, así que tienes que planificar bien la estrategia y la anticipación en cada curva para que no te vaya a castigar el coche y no te saque del límite de la pista. La famosa curva larga de Suzuka, justo en el término de la recta de las emociones, también es un sector clave para conseguir el ritmo y mantener el impulso de la carrera. Estamos ya desarrollando la segunda vuelta de las 5. Esto se está pasando volando. Mucha potencia acumulada en un circuito tan corto, mientras tratamos de conseguir el ritmo necesario para alcanzar al Lalo 1520, que va en la 5ª plaza peleándose allí por tratar de llegar al podio. El líder se escapa. Down Go Crazy ha conseguido un desempeño fenomenal y aquí vemos al compañero Jig Master, que parece que tuvo dificultades y salió de la pista y ahora retorna furioso para ver si puede recuperar el terreno perdido, pero de momento me obsequia la 5ª plaza y seguimos en persecución del Halo 15. Ahora ataca por fuera, trata de rotar, pero frenó demasiado tarde y casi se me va encima, así que logro zafarme de ese accidente potencial que me hubiese arruinado también los chances de seguir buscando ritmo. Y ahora sí, está a tiro de rebase Lalo 1520 y lo vemos por fin, las luces traseras, nos estamos acercando cada vez más rápido. También sucede que varios de los corredores están usando la estrategia del compuesto blando. Eso les da en las primeras vueltas, les da cierta ventaja de grip y de velocidad, pero muy pronto se van a desplomar cuando ya estemos en la penúltima vuelta, así que tengo que ser paciente. Aquí viene Jeep Master, que trata de superarme en la entrada de la curva intermedia, pero le hago un pequeño lacito, pero no funcionó del todo bien. Ahora nos encontramos en la chicana, me planto en la línea, en la trazada y logro superarlo, pero es claro que el compañero Jeep Master tiene buen desplazamiento. Ahora se abre por la derecha, se arrincona para que evitar así cualquier contacto excesivo que nos pueda complicar la carrera. Vamos a ver cuál de los dos frena más tarde. Jeep Master lo consigue, entra furioso por la parte profunda y logra sostener la trazada. Así que me repite, mejor dicho, él cumple con la estrategia para superarme y neutralizar mi avance, por supuesto.
así que lo está haciendo fenomenal. Es un corredor que sabe lo que está haciendo y está tratando de lograr hacer todo lo posible, hacer un esfuerzo por recuperarse, porque claramente estaba en la punta, pero lo zafaron. Estaba peleándose la punta y lo bajaron. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Cuando regreso a la pelea lo voy a seguir presionando para ponerle nervioso. Cuidadito aquí en la curva. Tuvo que frenar, casi se va a la trampa de arena, lo que hubiese sido catastrófico para su desarrollo. Pero yo no me zafo de que el sistema me plante medio segundo y que por contacto excesivo. Estamos peleando, señores. Este sistema de verdad que funciona muy mal, pero luego de ese contacto por lo menos recuperamos la quinta plaza, mientras que el Lalo 1520 sigue perdiendo terreno. Cada vez más cerca está perdiendo de rendimiento, porque ya sus neumáticos están empezando a degradarse y está perdiendo ritmo, está perdiendo velocidad. Y mira como muy pronto en la curva le descontamos varias milésimas de golpe. Aquí tiene la recta para tratar de despegarse, pero es claro que tengo la ventaja en las curvas y solo tengo que mantener la calma, no preocuparme demasiado, y tampoco puedo, a pesar de que estoy usando el compuesto intermedio, no puedo presionar demasiado, porque si no el coche también puede perder balance y los neumáticos se pueden desplomar de igual forma. Así que tengo que conservar la goma también en la medida de lo posible para no sufrir en la última vuelta. Y nos vamos a la penúltima ronda de esta carrera. Vamos a ver qué pasa ahora cuando Jeep Master se mantiene a medio segundo. En cualquier momento me va a alcanzar aprovechando el rebufo. Y Lalo está perdiendo más desempeño. Mira cómo se le tambalea la cola allí. El coche está perdiendo mucha tracción en la parte de atrás, cosa que es lógica en este coche debido a toda la potencia bruta que se desprende en las ruedas traseras, todo ese torque allí acumulado que se va al asfalto y hace que el coche pues precisamente sea indomable muchas veces. Es un coche que no es tan difícil de entender, a pesar de la fuerza que tiene, a pesar del torque, pero hay que llevarlo con mucho cuidado porque es un toro desbocado y puede pasar cualquier cosa si te extralimitas. Aquí está Lalo tratando de sobrevivir, pero ya me está empezando a estorbar. Tengo que esperar el espacio. Ataco por la derecha y aquí viene Jeep Master también presionando. Le hace un contacto, cuidadito en la frenada. Lo impacta y lo sacó de un solo golpe. Y Jeep Master ahora le suman tiempo de penalización, que también me beneficia en la estrategia, porque esa es una ventana de 1 segundo 700 milésimas que pudiese aprovechar en el cierre. Y ya metido en la cuarta plaza, nos acercamos muy pronto a la pelea por el podio. Más adelante JC Castillo, que también está allí batallando para ver si puede conseguir una posición. Me parece que también está teniendo dificultades con los neumáticos. Aquí me va presionando Jeep Master aprovechando el rebufo. Ahora me asoma la trompa, se mete por la derecha. A ver cuál de los dos va a ingresar primero en la curva intermedia. Lo consigue desde afuera. Qué buena rotación acaba de hacer Jeep Master, arriesgándolo todo hasta el límite. Entramos en la chicana. Uy, reboto con su carrocería y casi se me complica la curva. Tengo que cuidar un poco más esa rotación para que el coche no se me vaya a salir del circuito, porque sería una catástrofe ya cuando estamos llegando a la última fase. Última vuelta, último chance para ver si tengo la oportunidad de entrar en el podio. En cualquier momento los líderes se van a desplomar para tener una oportunidad, así sea pequeñita, de poder acercarnos allí, hacer el rebase y meternos en el podio. Me parece que Jeep Master y mi persona tenemos el chance de entrar allí en el podio si nos acercamos lo suficiente en lo que resta de la carrera, en este sector de transferencia en las curvas. Es donde me parece que estamos consiguiendo ventaja. Le estamos descontando bastante tiempo a la tercera posición. En cualquier momento Jeep Master se va a acercar, allí va a empezar a presionar. Eso también me beneficia porque se va a poner nervioso el compañero que va en la tercera plaza y nos va a dar la oportunidad de hacer el rebase simultáneo. Ahora se viene el ataque en la curva cerrada. Cuidadito con Jeep Master, que ya saben lo que pasó en la anterior vuelta. Aquí se le complica, el corredor se fue al límite, levantando arena, nos obsequia la posición sin mayor resistencia. Afortunadamente ya estamos en el último giro, señores. Queda muy poco para la conclusión y tengo que mantenerme cerca de Jeep Master si quiero arrebatarle
ese lugar en el podio, la segunda plaza, está sobreviviendo y tiene suficiente margen de tiempo como para mantenerse allí en lo que queda de carrera. Así que mi esperanza de entrar en el podio es poder entrar en la ventana de sanción que tiene Jitmaster. Pero si se sigue despegando, si me saca ese tiempo, es evidente que no lo voy a conseguir. Así que solo tengo esta oportunidad. La curva intermedia, tengo que también evitar salirme del límite de la pista para que el sistema no me sume más tiempo de sanción en contra y de esa manera poder aprovechar esa pequeña ventana. ¡Ay, cuidadito! Que acabo de salirme ligeramente y me perdona el sistema. ¡Qué afortunado soy! Ahí estoy metido en la ventana. Un segundo, 100 milésimas. Cuidadito que se cierra el margen. Piso a fondo el acelerador y cruzamos la meta. Sí, señor, creo que lo hemos conseguido. Vamos a ver si escalando 12 posiciones le arrebato la tercera posición a Jitmaster, que queda frustrado después de haber luchado tanto. Tenía el ritmo, pero se le complicó la carrera. Pero que estuvo muy buena esa pelea, ¿eh? Y qué mejor forma de celebrar el podio que dándole like al video, suscribiéndote y compartiendo esta carrera con tus amistades y familiares para que el Club de los Correlones sigamos creciendo. Muy buena carrera de Down Joe Crazy, que también lo logró, tuvo el dominio desde el inicio, ¿eh?